Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Conociéndonos en este horario especial verano. Gracias por compartir, por dejarnos meternos en sus casas en el horario del almuerzo. Bien, en esta edición de Conociéndonos vamos a escuchar el relato de vida de Mariela Vivas. Ya lo habíamos anticipado en el promocional. Bueno, la primer mujer bombero de aquí en nuestra localidad nos habla sobre su infancia. Nos cuenta sobre sus maestras del jardín de infantes, también de la primaria, cómo fue como alumna en la primaria. Parece que hay algunas anécdotas allí bastante graciosas, y su paso por la secundaria, en donde ella se caracteriza así, dice: me devoró la lectura. Parece que fue una apasionada de la literatura universal, y a través, bueno, de leer tantos libros, llegó a imaginar, a idear cómo serían aquellos lugares a través de los cuales se sumergía en la lectura. En la segunda parte vamos a ver cómo tiene la oportunidad de viajar a Europa y conocer esos lugares que tanto la habían fascinado a través de la imaginación. Pero no hablo más, dejamos que lo diga la propia Mariela Vivas. Bueno, hemos tenido junto a mis hermanos una infancia muy feliz. Hemos sabido aprovechar la falta de recursos, digamos, para desarrollar la creatividad. Entonces hemos descubierto juegos y entretenimientos que nos han hecho pasar muy bien, que bueno, como todo hermano hemos peleado también, y que nos hemos divertido de las cosas que nos pasaban, y en vez de fijarnos, digamos, de qué es lo que no teníamos, sino que con lo que teníamos nos divertíamos. Y bueno, y aparte trabajando en el cortadero de ladrillo de mi papá. ¿Cómo estaba integrada esa familia? Bueno, en mi infancia yo vivía con mi papá, mi mamá y mi hermana mayor, Marcela. El que sigue, nosotros decimos Tato, pero la gente lo conoce acá en Luque como Alberto, y él ahora vive en Estados Unidos, allá lo conocen como Luis. Tiene muchos nombres. Sí, tiene muchos nombres. Y mi hermano más chico, Walter. Sí. ¿Vos sos la tercera? Yo soy la tercera, sí. Mencionaste ahí la falta de recursos. ¿Fue una infancia muy pobre? Digamos, pobre en el sentido material, pero rica en el sentido de diversión y de creatividad, desarrollar la creatividad y aprovechar la naturaleza. No teníamos agua, teníamos un pozo, digamos, como toda gente de campo, un pozo, un bombeador, que la mayoría de las veces no funcionaba, así que teníamos que bombear agua a mano, y bueno, eso nos generó tener músculo en los brazos, por ejemplo, gimnasio gratis, y no teníamos luz, por lo cual todos nos inclinamos hacia la lectura, leíamos todo el día, yo, mis hermanos por la noche generalmente, mi mamá también leía. Al no tener luz no teníamos televisión, no teníamos ningún otro recurso, y el agua la tuvimos cuando hubo brotes de cólera. Pusieron agua a 2 cuadras de mi casa, en un pico en una esquina, y bueno, íbamos a buscar ahí agua para beber, pero seguíamos usando para lavar y bañarnos, digamos, el agua del pozo, y no teníamos agua dentro de la casa, o sea, teníamos baldes, íbamos y veníamos con baldes. Parece que estuvieras hablando de muchos años atrás, ¿no es cierto? Pero no es tan distante porque sos bastante joven. ¿De qué año está? O sea, ¿en qué año Luque no tenía agua en Pueblo Ruiz? Bueno, yo tengo 43 años y en mi casa la luz llegó cuando yo tenía 19, y yo ya me había ido a Córdoba a estudiar, así que cuando llegó la luz yo ya no estaba. Y el agua llegó, no recuerdo bien, pero yo era chica, íbamos a buscar agua a ese pico, o sea, a mi casa creo que el recurso llegó cuando yo ya me había ido a Córdoba a los 19 años. Yo nací en el año 74 y a los 19 años me fui a Córdoba, y ahí pusieron la luz. Estaban esperando que vos te fueras. Sí. Mariela, suena contradictorio esto de decir, no teníamos luz, por eso nos inclinábamos hacia la lectura, y mis hermanos de noche. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué leían? ¿Quién les inculcó la lectura? En realidad no sé cómo vino, pero en mi casa siempre mi mamá leía. Yo no recuerdo bien cómo empecé, pero sé que había muchas historietas. Yo me inicié con las historietas, con Patoruzú, con Condorito, mi mamá leía Corín Tellado. Y bueno, historietas nunca faltaron. Y sí, la leíamos la misma 500 veces, la sabíamos de memoria, pero la leíamos lo mismo. Y a la noche, o sea, cuando no tenés luz, a las 8 de la noche no tenés, las habitaciones las alumbrábamos con velas, y la cocina con un farol
a querosén, y teníamos un farol a gas que era de emergencia, era la luz de emergencia. Y bueno, bendito, o sea, no llevábamos el farol a las piezas, íbamos con velas. Entonces a las 8 nos íbamos a dormir, 8:30, y leíamos un rato y después nos dormíamos. Y después empecé a leer libros que sacaba de la biblioteca de la escuela. Se iba a preguntar, una familia sin recursos, ¿cómo los obtenía? Sí, o sea, a las historietas, todo eso, yo recuerdo que mi mamá empezó a comprarme una historieta por año para el Día del Niño. Me compró una historieta y me decía, toma, y no te lo vas a comer rápido, que después estás mirando el techo. Y yo me lo comía en media hora. Total, después lo leíamos 20.000 veces el mismo. Hasta otro Día del Niño. Sí, hasta el otro día. Y bueno, por ahí, qué sé yo, la gente sabe, los parientes, de dónde íbamos, que nos gustaba leer. La escuela la aprovechábamos durante la época de clase, leíamos todo lo que había en la biblioteca. ¿Todos los 4 hermanos? Sobre todo los 3 mayores leímos mucho, sí, los 3 mayores. Ya cuando nació el último, el último ya se crió con más recursos. Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia, aparte de haber trabajado en el cortadero, de leer? ¿Qué imagen te viene así a la memoria con tus hermanos? ¿Jugando a qué? Jugábamos a la noche hasta que nos llamaban, que en las noches de verano, noche de luna, estábamos hasta las 10 de la noche, 11, jugando a la pelota, pero no con pelota. Jugábamos con caja, con botella, con cualquier cosa que pareciera. Nunca tuvimos algo que picar, hasta los 15 que me regalaron un fútbol. Pero nunca tuve una pelota que picar, jugábamos con cualquier cosa. ¿Y muñecas? Sí, yo jugué muchísimo a la muñeca, aunque no parezca, hasta los 13 años, afuera. Después de los 13 años empezamos a jugar puertas adentro porque nos daba vergüenza. ¿Por qué? Porque la gente nos miraba mal y nos decía grandotas jugando a las muñecas, pero las llevábamos a las muñecas a la plaza. Había una plaza con juego al frente de la iglesia, y con mi amiga La Bacha, Moyano, nos íbamos ahí con las muñecas, con changuito, y las hamacábamos, las hamacas, los sub y baja, las muñecas, y bueno, la gente nos empezó a decir cosas y nosotros nos dio vergüenza, entonces empezamos a jugar puertas para adentro. Pero sí, seguimos jugando a las muñecas. Sí. ¿Cómo era el trabajo de tus padres? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, tenía el cortadero de ladrillo y aparte una carnicería en el centro de Luque. Entonces era repartido, o sea, nosotros no íbamos a la carnicería, salvo alguna emergencia. No salíamos del campo si no era una emergencia. Y en el cortadero trabajábamos desde chico, hicimos todo tipo de trabajo con mis hermanos, sobre todo con los 2 varones y yo. Mi hermana, ella siempre buscó algún trabajo en el pueblo. Yo trabajo mucho en casas y dando particular, también daba particular en mi casa. Y nosotros hacíamos el trabajo con mi papá. A mí me gustaba trabajar en el campo. Y hacíamos de todo, o sea, desde cargar el pisadero, teníamos que buscarle la tierra en un carro, con un caballo. O sea, hice mucho más trabajo con mi hermano más grande, porque mi hermano, cuando yo trabajaba, mi hermano era muy chico, Walter. Entonces, después sí, al último trabajé más con Walter, pero al principio me acuerdo más con Luis, que íbamos a cargar el carro con palas y después lo traíamos, lo teníamos que descargar. Después ya tuvimos un tractor con una pala mecánica, digamos, a mano, que se manejaba a mano con una piola. Y bueno, también íbamos a buscar y traíamos y tirábamos y después cargábamos el pisadero a pala. Después teníamos que pisar el barro con el tractor, que era hartante dar vuelta y vuelta alrededor del pisadero. Y después cargábamos las carretillas, se lo llevábamos a los peones. Y los peones cortaban ladrillo y nosotros íbamos y veníamos y le cargábamos la carretilla. Ya cuando fuimos más grandes, cortábamos nosotros también. Y después teníamos que apilar todos los ladrillos y después armar el horno y después salir a buscar leña y después quemarlo. Y así, bueno, mi papá, él hacía todo así, digamos así nomás las cosas. Entonces, cuando llegaba la hora de quemar no tenía la leña, entonces había que estar quemando y yendo a buscar la leña también. Entonces por ahí una quemada que era de una semana te llevaba 2, y si venía mal tiempo, quizás 3, sí. ¿Eran chicos, Mariela, cuando empezaron a hacer este trabajo? Sí, yo no tengo, desde que yo recuerdo creo que lo hacíamos, desde que yo tengo noción, siempre, porque a mí me gustaba, yo siempre fui y me metí ahí. Vos lo hacías con orgullo, pero hoy en día uno lo ve y podría hablar de trabajo infantil si se pudiera. Sí, si hoy alguien lo viera, si alguien fuera a un cortadero en este momento, que acá en Luque no hay ahora, pero si se meten a un cortadero y ven, dirían trabajo infantil, sí. Pero yo lo hacía con gusto. ¿Tus hermanos también?
Quizá mi hermano más grande no tanto, él tenía otras inclinaciones, pero o sea, trabajaba codo a codo, pero sí, mi hermano más chico también, él también le gustaba trabajar. Renegábamos mucho porque mi papá nunca tenía las cosas en condiciones, nunca. Entonces se renegaba el doble, el triple, el cuatriple, pero bueno. Así que en lugar de renegar con los peones, renegaban con el jefe, digamos. Sí, los peones eran divertidos, era gente que pasaba y entraba y decía, necesito trabajo o dónde quedarme, y mi papá le decía, ahí tenés una pieza, no le preguntaba ni el nombre, nada, así que siempre teníamos gente desconocida, que no sabíamos quién era, y se armaba a veces cada lío allá adentro, y nosotros mirábamos, era la televisión en vivo. Era nuestra televisión en vivo, o sea... Los problemas que no tenían ustedes los veían en los otros, claro, en desconocidos. No, sí, nosotros lo mirábamos y lo observábamos, como de decir, bueno, no tenemos tele, pero tenemos acá. Mariela, recién mencionaste, nosotros no íbamos al pueblo, no veníamos al pueblo. ¿Estaba muy separada esta parte del pueblo Ruiz de Luque? O sea, era netamente rural, porque hoy uno lo ve así poblado como que cuesta imaginarlo. Sí, nosotros acá ahora estamos en el predio de la feria funcionaba, y bueno, al frente de la feria donde están los galpones, ahí era todo sitio baldío, y digamos era todo como campo, ya a partir de la calle Corriente para el lado de Calchina era campo, y nosotros siempre dijimos vamos al pueblo, y inclusive hasta ahora seguimos diciendo lo mismo, nosotros vamos al pueblo, aunque ahora ya tenemos el pueblo ahí, estamos en el pueblo, digamos, pero siempre dijimos vamos al pueblo, y no, o sea, íbamos a la escuela, a catecismo, y yo hacía deportes, porque hacíamos deportes, y después de ahí yo por lo menos no buscaba, tampoco me llamaba salir al pueblo. Yo era muy digamos, antisocial. ¿Tus hermanos también? No. Mi hermana es todo lo contrario que yo. Yo soy negro, ella blanca. Y bueno, agua y aceite con mi hermana, todo lo contrario. Y con mi hermano, él también es muy social, él le gustaba ir a la escuela, sociabilizar con la gente, se metía en proyectos, todo. No, yo era muy reacia a estar con gente, no iba ni al parque, ni al circo, no quería ir a ningún lado. En ningún lado donde hubiera gente, salvo la escuela, que me encantaba y la escuela no faltaba nunca, no me gustaba ir. ¿Por algo en especial? No me sentía cómoda entre la gente. Sí, haciendo deporte, sí. Yo me metía a hacer un deporte y me olvidaba del mundo, pero nunca me sentí cómoda con la gente. Eso lo superé cuando empecé a estudiar en Córdoba. Sí. Por la multitud, la muchedumbre. No, porque ahí era una persona que nadie conocía. Estaba con un grupo de gente que a mí nadie me conocía, y bueno, ahí empecé a ver que había otra percepción del mundo, que era, quizá yo percibía un mundo y era yo que estaba percibiendo así. Ahí empecé a ver otra mirada, y bueno, y ahí me di vuelta totalmente, y bueno, y ahora soy totalmente sociable, entre comillas. Bien. Mariela, mencionaste, bueno, algunas irregularidades de tu papá, algunas improlijidades en el trabajo. ¿Y de tu mamá? Contanos, ¿cómo era tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá era muy odiosa, sigue siendo. Muy odiosa en el tema de que no le toquemos nada, que le cuidemos las cosas, así que si llegábamos a romper algo, era a ver quién se iba a hacer cargo, y los otros darle algo a ese para que se hiciera cargo. Era muy estricta con el tema de deberes. Llegábamos de la escuela y teníamos que hacer los deberes y no arrugar el cuaderno, tener todo prolijo. Ella también dio particular a un compañero mío que no tenía mamá ni papá, vivió con la abuela, entonces él venía a casa y mi mamá le daba particular a él. Y generalmente nos enseñaba cosas que todavía no nos habían enseñado en el colegio. Entonces después íbamos, yo no decía nada, pero mi compañero sí, decía, eso ya lo sé. Yo no decía nada, yo me hacía la que no sabía y aprendía tranquila. Pero sí, es muy estricta en eso y muy miedosa, entonces siempre cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado. Es como nos limitaba mucho, a lo mejor si teníamos que ir a un viaje o a algún lado, por miedo, pero... A mí no me interesaba porque no me gustaba mucho viajar, así que no tenía problema. Hoy se puede decir que lo que sos o lo que son tus hermanos se lo deben a los padres, a los abuelos. ¿Tenían algún otro referente, a la mamá en especial? Sí, yo creo que todos somos por la familia que hemos tenido, la que hemos elegido nosotros antes de venir para eso, para aprender, digamos. Yo agradezco haber tenido una infancia
como la que tuve y los padres que tuve, porque todas las capacidades que he logrado ahora es gracias a lo que he pasado. Entonces ahora entiendo quizás y agradezco eso. Y otro referente de mi familia, que todavía es, porque sigue viva, es mi abuela, que ahora en febrero, el 7 de febrero va a cumplir 95 años y anda lo más bien y cocina y todo. Y creo que para todos nosotros, para los 4 hermanos, el referente familiar es mi abuela Pocho. ¿Es abuela materna, paterna? Abuela materna, sí. ¿Te emocionas cuando hablas de tu abuela, ves? Todos nos emocionamos. Te quiero, Pocho. Valen esas lágrimas, algo debe haber hecho, algo bueno les debe haber. Sí, aparte ella es doble mío, porque a mí me concibieron en su cumpleaños, entonces yo soy doble de ella. Y bueno, ella vivió 95, a mí me van a tener que aguantar más o menos esa. Te viniste a arruinarle la fiesta de cumpleaños, ¿te das cuenta? Sí, exacto. O bueno, comparten la fiestita de cumpleaños. Sí. Sí, en realidad a mí otra cosa que no me gusta es festejar los cumpleaños. A mí no me gusta, no me gusta festejar los cumpleaños y no tampoco me gusta molestar a otra gente en cumpleaños. O sea, para mí un cumpleaños sí es algo como un renacer de la persona, un día que renace, digamos, o para que empiece a cambiar o para algo. Pero no, particularmente no me gusta que me canten el cumpleaños ni nada de eso. Entonces yo generalmente a los otros tampoco le hago lo mismo, los saludos para nada más. Estas abuelas de estas abuelas que consienten todo, que uno se manda una travesura, una macana y va corriendo a la casa de la abuela que te cubra, que te tape. Sí, en realidad mi abuela no vivía en Luque, o sea, mi abuela vivía en Villa siempre, pero cuando ella venía, o sea, es una abuela que quizás no nos consentía, pero jamás nos regañó nada, nunca nos regañó, ni nunca habló mal de nadie, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de nadie, o sea, quizás por eso lo tenemos como un referente. Ella aceptaba todo tal cual es. Y lo sigue haciendo, digamos, y ella venía en colectivo y cuando el colectivo en ese entonces paraba al frente de mi casa, ahora no para porque es curva, y nosotros veníamos, cada vez que paraba el colectivo salíamos corriendo a ver si venía la nona. Bueno, nosotros no decimos abuela, decimos nona. Y bueno, ahora vive ella acá en Luque, pero cuando era chica no vivíamos acá, así que no íbamos corriendo. Sí, en las vacaciones nos turneábamos para ir a la casa de ella. En las vacaciones que eran más o menos 15 días, íbamos 5 días cada uno, 4 días cada uno a visitarla y sí. Con ella nos sentíamos cómodos porque era todo lo contrario, a veces que mi mamá era muy odiosa de ella, nada. Si habrán corrido ese colectivo, ¿cuántas veces no habrá venido ella? Sí, a veces paraban y íbamos corriendo y bajaba otra persona y decíamos, oh, bueno, no es la Pocho. ¿Cómo era esta Mariela en la escuela, como alumna de la escuela de San Martín, que ibas al pueblo, digamos, a ir, como decís vos, a clase, pero hay 5 o 6 cuadras nomás, pero bueno, ibas al pueblo a clase? Sí, en realidad no eran 5 o 6 cuadras, eran mucho más. Íbamos caminando y bueno, la escuela me encantó desde el primer día de jardín, me encantó. Y bueno, en la escuela aprendí rápido y fui una alumna, yo no digo alumna, fui una alumna. Muy aplicada hasta tercer grado. En tercer grado conocí a mi amiga de vida, Bacha Moyano, y ahí empecé, digamos, a hacer dañiñadas, a joder, la perdición. Digamos, yo no digo, en este momento digo que gracias a Dios, porque no me hubiera gustado seguir así, siendo una niña calientacilla. Aprendía y a la vez, qué sé yo, una calientacilla, digamos, porque no, creo que expresé mi niñez en la escuela y aprendí también. Entonces agradezco haber encontrado a Bacha y habernos divertido como nos divertimos y a la vez haber aprendido. Me encantaba ir a la escuela, me leí muchos libros de la biblioteca y bueno, teníamos, digamos, como mi trabajo era fuerte, yo generalmente tenía más fuerza que mis compañeros varones, entonces por ahí si había algún problemático en el aula yo era el que ponía los puntos. Y bueno, hubo muchas peleas en la escuela, pero nunca, digamos, yo no molestaba a nadie, pero si me molestan cuando iba a la escuela, agárrense. La justiciera del aula. Digamos, soy justiciera, pero si yo veía que alguien peleaba, yo separaba. Pero si alguien me venía a buscar lío a mí, agárrate. Sí. ¿Quiénes eran tus compañeros? Y bueno, mis compañeros, que muchos después también hicieron el secundario conmigo, eran un montón, éramos como 40, siempre fuimos muchos, éramos como 45. En un momento nos separaron, en cuarto grado creo que nos separaron, en secundario también nos separaron.
Si me pongo a nombrarlo, tengo un montón, pero generalmente la fila del medio en el secundario, que éramos los que nos desaprobábamos casi siempre todas las materias, era, bueno, la Gaby Cuello, la Claudia Juárez, la Nati Ríos, la Silvia Simosa, bueno, y muchos de ellos que todavía yo seguimos teniendo amistades. Y después estaban los varones, que eran poquitos, sí. ¿Con quiénes peleabas más? Yo peleaba en el primario, yo peleaba con mi amigo Robertito Moncada, peleé siempre peleé, y él era el que iba a hacer particular mi casa, pero yo nunca iba y le decía a mi mamá, Robertito me hizo tal cosa, hasta el día de hoy le digo Robertito, nunca fui y le dije Robertito me hizo tal cosa en la escuela, me rayó, o sea, la maestra me sentaba con Robertito, los séptimos, hasta séptimo grado, desde primero hasta séptimo con Roberto, porque cuando las maestras vieron que yo lo dominaba, me lo sentaron conmigo y nunca me pude sentar con quien yo quisiera, sino siempre estuve con Roberto. Y bueno, cuando dividíamos el banco al medio, teníamos esos bancos largos de madera y hacíamos la raya al medio y decíamos, lo que pasa para el lado del otro es del otro. Y bueno, Roberto no perdía oportunidad de hacerme algo, de romperme la cartuchera, de ponerme un alfiler clavado en el banco cuando yo me levantaba. Y bueno, yo venía y nos agarramos cuando íbamos a la escuela en el camino, cuando estábamos en la escuela y a la vuelta, porque él vive acá en la esquina, así que peleábamos todos los días, mínimo 3 veces por día, y después él iba a la tarde a hacer los deberes en mi casa, pero yo a mi mamá nunca le dije lo que él me hacía en la escuela, o sea, yo me solucionaba mis problemas. Bueno, ahora se va a enterar por el programa. Sí, ahora se va a enterar. Exacto, sí, porque yo nunca le conté. Y bueno, solucionaba mis problemas, pero Roberto cuando iba a mi casa, como mi mamá era muy así, que imponía a una autoridad, se portaba una seda era en mi casa, y por eso aprendía mucho en mi casa, aprendía mucho. ¿Las maestras te acordás de alguna en particular o de alguna anécdota con alguna en particular? Sí, en el jardín tuve la Tochi, que lo que me sorprendió de Tochi fue que un día me preguntó, ¿cómo se llama tu mamá? Y yo la miré y dije, no sé cómo se llama mi mamá. Yo siempre le había dicho mami, y ahí dije, nunca se me ocurrió preguntarle a mi mamá, entonces dije, no sé, le digo, y ahí Tochi me dice, bueno, mañana, pregúntale y mañana me decís. Y yo me vine todo el camino del jardín hasta mi casa, caminando pensando, ¿cómo se llamará? Y yo decía, ojalá tenga el mismo número el mismo nombre que las maestras, porque mis maestras eran mis ídolos. Entonces yo decía, bueno, ojalá se llame Susana, se llame como mi maestra. Ojalá se llame Tochi. Sí, o Tochi. Y llegué y cuando le dije, mami, ¿cómo te llamas? Perla. Perla, se me vino el mundo abajo, nunca había escuchado ese nombre. Pensé que no era un nombre. Y bueno, Tochi era muy cálida con nosotros, muy cálida. Entonces era todo lo contrario, digamos, a mi mamá, que siempre fue mano dura. Y bueno, por ahí era como decir, ¿qué es Dios esta persona? Y bueno, y en la primaria, Eve Boido, porque Eve me enseñó a leer, que es lo más importante, digamos, una de las cosas más importantes de mi vida, aprender a leer. Y ¿qué sería de tu vida sin la lectura? Sin la lectura, o sea, yo viajé desde niña por todo el mundo, por cielo, tierra y mar, a través de la lectura. Y bueno, Eve fue una maestra que me aprendió a leer, me enseñó a leer y me enseñó a contar los números, todo jugando. No me olvido nunca, ella jugando, traía un lazo, traía cosas, contaba cuentos y nos enseñaba. Y la mejor manera de aprender de un niño es cuando las emociones del niño son lindas, placenteras. Entonces jugando es el mejor medio para aprender. Y Eve hacía eso. Lo único que tomó suplencia a mitad de año, yo jugaba mucho con ella, hacía cachadas y ella me llevaba a la corriente. Yo decía, bueno, me voy, agarraba las útiles y me iba. Y ella decía, bueno, Mariela, chao, en primer grado. Y bueno, vino una suplente y yo quise seguir haciéndome la viva, me pusieron en penitencia y bueno, y ahí quedé dura yo hasta que volvió Eve. Cuando volvió nos esperó, se metió adentro del placar que veía en el aula y cuando entramos al aula salió de allá adentro y bueno, volvimos a vivir todo los que estábamos. Y bueno, Graciela Marchand también, que siempre fue una maestra muy buena. Que bueno, que yo todas las peleas que he tenido, ella siempre me comprendía y me entendía, porque yo antes de pegar buscaba otros recursos, o sea, yo iba y le decía, mire, maestra, lo que me hicieron, miren,
Y bueno, como ella era tan buena, no, a veces no ponía el límite al otro, bueno, entonces yo a la tercera ya estaba. Ya. Pero después ella no te regañaba, digamos, sabiendo que vos tenías la razón. No, en realidad no, yo no tenía la razón, porque yo en ese momento era una niña y yo creía que tenía la razón. Ahora me doy cuenta que nadie tiene la razón. Ahora entiendo por qué se daban esas situaciones con Roberto, pero en ese momento yo creía que tenía la razón. Pero no, Graciela jamás me regañó, nunca. Mariela, viendo a estos referentes, estas docentes, ¿qué querías ser cuando eras chica? ¿Se cruzó algún momento por la cabeza ser profesora o maestra? No. Yo en realidad cuando era chica creo que nunca me puse a pensar que lo que iba a ser grande. Creo que ya era vivía el momento, no ponía a hacer planes para el futuro. Yo en este momento no planifico más allá de mis hombres. Yo cuando era niña vivía el momento. Generalmente no tuve ni idea, ni siquiera de bombero. Nunca dije quiero ser bombero de grande. Yo creo que cuando era chica no sabía que existían los bomberos. Sí, no recuerdo de haber querido ser algo de chica. ¿Y en el secundario? En el secundario tampoco, menos. Llegó la época del último año que teníamos orientación vocacional para ver qué íbamos a estudiar y yo salí del secundario sin saber qué iba a estudiar. Estudié educación física porque amaba el deporte, pero no porque me gustara la docencia, digamos. Entonces hice esa carrera por el deporte, la disfruté, fue espectacular el grupo que tuve para los 4 años de educación física, que todavía lo mantengo a los compañeros ahora en WhatsApp, todo. Yo entraba, o sea, nunca me gustó la ciudad, pero yo entraba a estudiar y me olvidaba del mundo. Y salía del colegio del IPEF, del profesor de educación física, y me decía, estoy en la ciudad. Pero como no me gustaba la ciudad, no me llevé nunca ninguna materia, rendí todo justo y me vine. Pero no... ¿Es una carrera que le hiciste viajando o parabas en Córdoba en algún lugar? No, mis 2 hermanos ya estaban parando allá, entonces mi hermana me dijo, venite conmigo al departamento. Bueno, ella me buscó trabajo, entonces nosotros trabajábamos a la mañana y a la tarde, o sea, yo en mi caso trabajaba a la mañana y bueno, mi hermana también, y a la tarde estudiaba. Entonces, y mi hermano más grande también estaba, Luis, Tato también estaba, y bueno, los 3 trabajábamos y estudiábamos. Bien, hacemos la primera pausa aquí en esta edición especial de Conociéndonos. No se pierdan al regreso de la publicidad más sobre Mariela Vivas. Vamos a seguir conociéndola, a esta mujer bombero multifacética, se podría decir. En esta segunda parte nos va a contar su relación con el deporte, como también son 2 disciplinas que la han fascinado, la literatura y el deporte. No se lo pierdan.